Jesucristo es sumo y eterno sacerdote. Cristo es sumo y eterno sacerdote. ¿Por qué Jesucristo es sumo y eterno sacerdote? Porque desde el principio, en el plan de la salvación de Dios, Jesucristo ya tenía el título de ofrecer su ser para entrar en una dinámica nueva en el proceso de entender qué tipo de Dios tenemos. Cómo el mismo Dios desde el inicio va ofreciendo lo que Él tiene. ¿Qué es lo que ofrece Dios? Vida, porque es la esencia y la sustancia de su ser. Es vida. ¿Y cómo la expresa? Por medio de los atributos. Y los atributos es el amor. Es uno de los grandes dones que nosotros tenemos para comprender mejor el atributo del don del amor, que es también el atributo de la misericordia. Es el otro atributo que nosotros tenemos que entender, cómo Dios en su grande misericordia nos va a redimir en su Hijo. Y como eternos sacerdotes, desde toda la eternidad, Dios pensó cómo redimir al mundo. Antes de crearlo, ya estaba en el plan de la mente de Dios. ¿Por qué? Porque Él sabía que cuando una sustancia humana no tiene divina, tiene una tendencia a no llevar las cosas como deben de ser. Por lo tanto, en su grande conocimiento de la sapiencia, de la omnipotencia, omnisciencia de Dios, Dios mismo creó este plan de decir: mi Hijo será el sacerdote que redimirá a toda creación, a todos los universos, a todo el universo que hay, constelaciones y galaxias que hay, todos los seres habidos y por haber. Jesucristo, mi Hijo, será el Redentor de todos. Él es el Dios con la humanidad. Es aquí donde viene para nosotros esta grande de reflexión. Por eso es importante que empecemos a comprender en el diario 10, dice Concepción en los números 2:20, en junio 2:20 de 1898. La iglesia es una, con un solo altar y una sola víctima. A esta gran víctima deben unirse todas las más víctimas para que tenga valor su sacrificio. Mediante estas nociones de víctima y de hostia, Dios conducirá a la señora Concepción Cabrera hacia la prerrogativa suprema de Cristo crucificado, su sacerdocio, que constituye como la piedra angular de la doctrina en la cruz. Que Jesucristo le va a regalar esta cruz del apostolado y le va a decir que es amor. El entender nosotros el sacrificio de Jesucristo como víctima que se ofrece libre y voluntariamente, inteligentemente, para la redención y el perdón de nuestros pecados y la destrucción de la muerte y del mal, es la clave de concepción en esta espiritualidad de la cruz, que es el misterio de nuestra salvación, que está redimido. También significado, mejor dicho, me retiro la palabra anterior, redimido. El hombre está redimido en Jesucristo, y Cristo en esta cruz del apostolado le revela la presencia trinitaria, la existencia suprema de Dios, y le dice: aquí está un símbolo de la existencia de la Trinidad. Y ese símbolo abraza la cruz, que representa, el símbolo de la cruz grande representa la humanidad, y el símbolo del corazón fue que por amor hemos redimido al mundo, al hombre, que está representada en la cruz grande. Esta bendición nos va a regalar Jesús, que es el sacerdocio que viene a darle al hombre una distinción al dolor, al sufrimiento, a la frustración, a la depresión, a las enfermedades, a las diferentes dicotomías que hay en nuestro ser, tanto emocionales, físicas, intelectuales, tanto a nivel de carácter, personalidad, forma de ser, manera de pensar, forma de actuar, forma de vivir, o aún a niveles intelectuales de confusiones, que queremos vivir una cosa y estamos viviendo otra. En la acción y en la razón tenemos otra, y vivimos en una dicotomía, en una confusión, tanto de ideas como en la práctica, y queremos comprender cuando todavía no queremos vivir. Y Concepción Cabrera de Armida
nos va a decir que el sacerdocio de Jesucristo es practiquísimo, que el sacerdocio del sumo y eterno sacerdote de Cristo, de acuerdo al Melquisedec, está lleno de vida, está lleno de sabiduría de Dios, está lleno de un conjunto de nuevas ideas y que se nos revela en esa doctrina de la resurrección y donde Dios nos dice: yo estoy vivo, ofrécete y ofréceme como mi Hijo se ofreció por la salvación de la humanidad. Y por eso agrega esta revelación resplandecerá en el momento de la gracia central de la encarnación mística. En este día se manifestará claramente a Conchita su vocación en toda su integridad. De esta manera la espiritualidad de la cruz ha redescubierto y puesto de relieve el sacerdocio regio del pueblo de Dios. ¿Qué nos dice el mismo Génesis 19? En el capítulo 19 en adelante dice que Dios recibe este anuncio, el pueblo de Dios. Y Dios le dice a Moisés: el nuevo pueblo mío será un pueblo regio de sacerdotes, de acuerdo al rito de Melquisedec. El pueblo santo, lleno de gracia, sacerdocio regio, pueblo sacerdotal, pueblo de Dios. ¿Qué pasó 50 años antes del Vaticano II? Dice Nuestra Señora Concepción, y este es bellísimo, en el tomo 23, en los números 91, julio 17 de 1906. Jesús le dice a Concepción: este es el verdadero sacerdocio, ser víctima con la víctima. Esta espiritualidad lleva en lo más íntimo de sí un carácter esencialmente sacerdotal, insertándose en la vocación más profunda del pueblo de la alianza, pueblo, sacerdotes y de reyes. Nos dice en Éxodo 19:6. El Señor había dicho a Concepción Cabrera pocos días después de la encarnación mística esta invitación, y este es el primer mensaje: ¿cómo podemos nosotros ser sacerdotes? Nos va a recordar nuestro Dios esto. Dice: desde que tú estabas en la concepción de tu madre, tú eres para mí mi pueblo, y como pueblo eres sacerdote. Como yo ya te pensé y te lo dejé ver en la mente de tus padres, y lo hice práctico en el momento que se unieron y te engendraron, y después de que ellos te engendraron, yo me pasé 9 meses creándote como ese sacerdote que yo quería que fueras. Un sacerdote regio, para que promovieras la santidad en mi pueblo. Y dice Concepción: eres altar y sacerdote al mismo tiempo, puesto tienes contigo la sacrosanta víctima del Calvario y de la Eucaristía, la cual puedes ofrecer constantemente al Eterno Padre por la salvación del mundo. Por eso Concepción Cabrera de Armida nos dice que en la cadena de amor, es decir, en la espiritualidad de la cruz, ella tiene como una nueva manera o manifestación, una metáfora bellísima de cómo nosotros podemos ser sacerdotes para contemplar, así como en el movimiento solar, en el momento que sale el sol, ¿qué es lo que hace los girasoles pequeños o todavía no están maduros? Es decir, se levantan y empiezan a seguirlo. Dice nuestro Dios que así debemos hacer. Esa es la metáfora del Padre Félix, que nosotros debemos estar como el girasol, siguiendo los rayos del sol, para nunca perder nuestro horizonte, que es Dios. Dios, Dios. Concepción nos dice una cosa bellísima también, que nosotros tenemos 24 horas al día, y esas 24 horas las podemos ir traduciendo en ofertorio. Cada hora la podemos ofrecer por distintas motivaciones, distintas intenciones, distintos movimientos o personas o situaciones o necesidades, o simplemente decir: Señor, te la ofrezco para complacerte. Estas nuevas manifestaciones que ella tiene, la cadena de amor, es ofrecer
cada hora por la salvación de la humanidad. Concepción nos va a regalar esta bendición, por eso cada expresión, si ahorita tú estás en un momento en el que estés, si estás deprimida, cansada, fatigada, agobiada, estresada, frustrada, cansada de que no quieres hablar con tu esposo, de que no quieres tener relaciones, de que no quieres ahorita que te toque, que no quieres ahorita hablar con tus hijos porque estás cansada, yo te diría, no niegues eso. Dile, Señor, estoy exhausta, estoy con esta situación. Y te digo que no lo niegues, porque Jesús, cuando está en el Getsemaní, uno de los textos más hermosos que puede haber es ese, donde Cristo dice, tengo en el alma un dolor grande, estoy frustrado, en otras palabras, estoy verdaderamente sufriendo internamente en lo más profundo de mi ser. ¿Saben por qué? Porque se dio cuenta que Judas lo iba a traicionar, que los discípulos no habían entendido todavía su misión y que Pedro lo iba a negar y que iba a ser crucificado y que lo estaban ya crucificando místicamente sus mismos discípulos cuando les dice vamos a hacer oración. ¿Y qué pasa? 8 de ellos se quedan en el jardín. Los otros 3, Jesús los invita a estar un poquito más cerca de él y hace unos pasos adelante y Jesús empieza oración. ¿Y qué pasa? Cuando está después de un rato haciendo oración, se regresa, pensó que Pedro, Santiago y Juan iban a estar acompañándolo en oración y los encontró dormidos. Imagínense la frustración, el sentimiento de impotencia de Jesús como ser humano al ver a sus discípulos que estaban dormidos. Y por eso dice esta expresión, ¿acaso no han podido ustedes velar por mí, aunque sea un rato? Dice, estén atentos, porque el cuerpo es débil y el espíritu está pronto. Es decir, manguea, es vulnerable. Tengan cuidado, porque en los momentos más difíciles los puede traicionar. ¿Y qué es lo que pasa con nuestro Señor? Se regresa. Después de que encuentra eso, alcanza a entender a qué vino a la tierra y entonces empieza a descubrir, Padre, que no se haga como yo quiera, sino como tú quieras. Yo no he venido a la tierra a hacer mi voluntad, sino a hacer tu voluntad, a complacerte. He venido a complacerte. Por eso agrega Concepción esto, dice, ese es el fruto más precioso del gran favor que ha obrado en ti al encarnar en tu corazón. Tú eres mi altar y serás también mi víctima. En mi unión ofrécete y ofréceme a cada instante al eterno Padre con el fin tan noble de salvar almas y darle gloria. Olvídate de todo menos de mí. Y probablemente nosotros debemos de cantar esas canciones para resucitar nuestra alma. Y déjame les doy una analogía o una metáfora aquí para que entiendan. Les voy a entender esto. ¿Qué pasa? Tú como esposo has tomado la iniciativa de poder decir, cuando te voy a llevar a que toques la experiencia de tu noviazgo. Si tú recuerdas cuando viste la primera vez a tu novia, probablemente tuviste 9 años, 10 años, o 12, o 15, o 16, o 17, o 18. Cuando la viste, empezaste a decir, ¿quién es esta mujer? ¿Y qué pasó? Al momento de verla surgió la primera impresión de la encarnación mística en tu alma de ella o de él. Cuando se quedó grabado aquella mirada o aquella palabra o aquel gesto o aquella acción y dijiste, ¿quién es este que me saca de mi lugar? ¿Y qué pasó? Te lo volviste a encontrar y dices tú, ¡ay, joder! ¿Y este? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué me toca tan suavecito el alma? Y entra como si fuera en su casa. ¿Quién le da permiso de tocar mis sentimientos, emociones, mis gustos, mis deseos? Y surge en mi corazón una serie de movimientos que me hacen hasta temblar, hasta sudar. ¿Quién es este?
Y entre más lo fuiste tocando, entendiste que ese era aquel ser que podía ser de ti uno solo o una sola con él. Y empezaste a descubrir que entre más le tocabas o lo hablabas o dialogabas o relacionabas tu ser con él, más y más se quedaba impregnada tu alma de algo nuevo y de un gusto, de un placer, de una alegría, de una felicidad, de una libertad nueva. Y entre más estabas con él, estabas más y más, con un deseo más grande de vivir. ¿Y qué surgió? Entre más lo tocabas, más iba encarnando aquella figura, y entre más lo veías, hasta la baba se te caía y te decías, ay, lo veo como no hay otro ser como él. Y te decían, ¿y qué le ves? Tus amigas, tus mamás, tu papá o tu hermano, tu prima o tu vecino, dicen, pero ¿qué le ves a ese muchacho? Nomás qué flaco está, mira nomás qué demacrado, y mira nomás que cómo anda, y mira cómo habla, y cómo expresa, y cómo se dice. Y tú decías, pero el modo como toca, el modo como habla, el modo como dice, el modo como es, Él es, Él es el amor de mi vida. Y fuiste encarnando esa idea, esa imagen, ese ser en ti. Y a la medida que más lo buscabas y más estabas con Él, buscabas más horas y más horas de estar con Él. Es lo que dice Concepción con Jesucristo. Entre más tú ofrezcas tus horas del día a Cristo, más Cristo estará presente en ti. Más Cristo tomará posesión de ti, más Cristo grabará en ti su imagen, más Cristo tomará su lugar, más Cristo te quitará el corazón, ese corazón que tienes, y dejará el corazón de Él. Y tu corazón lo va a sumerger en Él. Y entonces va a surgir algo hermoso. Te voy a dar una analogía para que entiendas esto. Esto es como hicieras tú. La encarnación mística es como cuando una persona hace una transfusión del corazón. No sé si ustedes han escuchado, son muy raras, pero son muy importantes ahorita. Está sucediendo que hay gente que le hacen el trasplante del corazón. Verdaderamente es genial. Los doctores y enfermeras y aquellos hombres que hacen eso verdaderamente han llegado a misterios muy profundos de llevar a cabo cómo dar vida y cómo entender la vida eterna. Y a mí me tocó hace poquito estar en una transfusión de un corazón de una persona que es parte de la parroquia, de conocer el caso. Verdaderamente es genial. Lo ves ahorita al joven, al señor que tiene casi 70 años, como si fuera un chavalo, como si fuera una persona joven, con una vitalidad, con una alegría, con un gozo, con una disponibilidad a servir. Genial. Y dice él, es como si yo estuviera viviendo una vida nueva. Estoy viviendo otra vida, porque estoy unido a la vida que es Dios. Estoy en Dios y Dios está en mí y yo en Él, con este nuevo corazón. Es lo que pasó contigo cuando empezaste a conocer el corazón de tu esposo o el corazón de tu esposa. Ya no tú viviste en ti, sino Él vivió en ti y tú en Él. Y a la medida que más lo buscabas, más y más Él vivía en ti y tú en Él. Y eso fue lo que pasó. Y esta es la experiencia de una dinámica de encarnación mística, como Concepción Cabrera de Armida nos va diciendo en ese proceso de hacer nuestro el día en unión de cada hora, ofreciéndole al Padre en Cristo por la acción del Espíritu Santo para la salvación de la humanidad. Que tu día eso sea, que tu vida eso sea, que tus acciones, tus comportamientos, tus palabras, tu mentalidad o tu forma de ser, que eso sea, para poder llevar a cabo tu misión en la tierra. Esto es lo hermoso y lo bello del ir entendiendo el misterio de Dios y cómo esta mujer casada, viuda, nos va revelando un misterio de cómo vivir místicamente, complaciendo al Padre en Cristo por la acción del Espíritu Santo, y cómo ese Dios trino tiene que habitar en nuestro corazón, como lo dice San Elizabeth de la Trinidad, esa Trinidad sublime, esa
Trinidad la tengo dentro del alma. Yo vivo en Él y Él vive en mí. O como dice Teresa de Lisieux, es como ese océano inmenso donde ese océano lo siento dentro de mí, yo estoy dentro del océano. Es lo mismo que tú le dijiste a tu Señor, ya no puedo vivir sin ti porque tú estás en mí, yo en ti, y donde quiera que voy tú estás presente hasta en la tortilla. ¿Saben qué pasó con Concepción Cabrera de Armida cuando ella vio esta cruz y se empezó a enamorar más y más de la Trinidad? Empezó ella a hacer esta cruz hasta en las tortillas y ella decía, las tortillas las hacía haciendo la figura de esta cruz. Y tú la veías en la comida, en el manejar, en el planchar, en el hacer de comer, en traer las tortillas, hacer lo que tenías que hacer. Lo veías hasta ordeñando, a tu señora la veías ordeñando, tú seguías ordeñando, o tú seguías manejando, o tú seguías cultivando, desclitando. Allí veías a tu señora futura, que es tu esposa hoy, o tu esposo. Esto es lo hermoso de Dios. Dice Concepción esto todavía. Dice, tienes una misión sublime, la misión del sacerdote, y mira a mi bondad y agradécela, que sin saberlo tú te has dado lo que tanto has anhelado y aún más, el poder ser sacerdote, no teniéndome en tus manos, pero sí en tu corazón, y sin apartarme jamás, pero cumple con el fin grandioso de esta gracia que, como ves, no solo es para ti, sino universal, obligándote a que con toda la pureza que puede existir seas al mismo tiempo altar y víctima, la cual consuma en el holocausto que le plazca la obra víctima, única que puede salvar al mundo. Esto lo dice en junio 21 de 1906 en el diario 22, 409 al 410. Y de acuerdo también al el diario espiritual en inglés. Este es hermoso, este es bellísimo. Déjame te digo una cosa, cuando tú empiezas a escuchar cómo encarnar en el corazón de tu esposo la experiencia mística, ¿sabes dónde la encarnaste? Cuando te casaste. En ese día, desapareciste tú y apareció en ti tu esposo y tú en él. ¿Sabes por qué? Y te voy a dar la clave de estas palabras. Cuando el sacerdote te dice, estás libre y voluntariamente sin que nada ni nadie te traiga aquí. ¿Y qué dices tú? Estoy libre y voluntariamente y estoy porque lo amo. Estoy aquí porque lo amo. Y he venido a decirle a la humanidad que no hay otro ser más hermoso después de Dios que Él. Y Él me va a ayudar a ver a Dios en Él y yo a Él. Ya no yo soy quien vivo, sino Él vive en mí y yo vivo en Él. ¿Por qué? Porque lo amo. Y el sacerdote te dice esta pregunta. Entonces, ¿estás aquí libre y voluntariamente sin que nada ni nadie te presione? Sí. ¿Quieres amarlo? Dice, ¿quieres amarlo? Y en otras palabras, ¿quieres ser fiel en lo próspero, en lo adverso, en la salud, en la enfermedad? Amarlo y respetarlo todos los días de tu vida hasta que la muerte te separe. Y dices tú, sí. En ese momento, la encarnación mística de la Trinidad, en especial de Jesucristo, llegó a tu alma. Y el sacerdote concluye con esto, que de aquí en adelante ningún ser en la tierra, ni hombre ni mujer, lo separe. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y de aquí en adelante ya no son dos, sino serán uno. Esta es lo que Jesús le está diciendo a Concepción. ¿Cómo tú te has ofrecido como madre, como esposa? ¿O cómo te ofrecías cuando andabas de novio? ¿O tú que andas de novio? Ahorita te ofreces haciéndole la tarea al novio. Te ofreces mandándole mensajes, haciéndole la vida más fácil, haciendo que la persona esté más en contacto contigo. Estás continuamente ofreciendo tu sangre
y tu vida para que Él cada vez más te goce y te disfrute. ¿Y qué pasa contigo como hija o como hijo? Entre más si le ayudas a tu novio o a tu novia o a tu esposo o a tu esposa, ¿qué sucede? La felicidad surge cada vez más profundo, cada vez más íntimo, cada vez más unido a ese proceso de Dios. Por eso dice el libro de San Pablo, de la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, 14, 5, 10, algo hermosísimo. Cristo sumo sacerdote. Dice esto: hermanos, mantengamos la confesión de fe, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios. No tenemos un sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo exactamente como nosotros, menos en el pecado. Por eso, acerquémonos con seguridad al trono de la gracia para alcanzar misericordia y encontrar gracia que nos auxilie oportunamente. Porque todo sumo sacerdote escogido entre los hombres está puesto para representar a los hombres en culto a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede compadecer a los ignorantes y extraviados, ya que Él mismo está envuelto en debilidades. A causa de ellas tiene que ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como por los de ellas y como por los del pueblo. Nadie puede arrogarse este honor. Dios es quien llama, como en el caso de Aarón. Tampoco Cristo se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote, sino que aquel que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. O como dice otro pasaje de la Escritura: tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte. Cuando en su angustia fue escuchado, Él, a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer. Y llevado a la consumación, se ha convertido para todos los que lo obedecen en autor de salvación eterna, proclamado por Dios sumo sacerdote según el rito de Melquisedec. Esta palabra de Dios que nos regala San Pablo a la carta a los Hebreos en el capítulo 4 y 5 nos va a dar la clave de nuestro misterio. Este es el segundo mensaje. ¿Cómo poder ser como Cristo sumos y eternos sacerdotes? Dice Jesús una cosa hermosísima. Desde el seno materno Dios me ha consagrado. Nos lo dice Lucas 26, 28. Porque es concebido por obra del Espíritu Santo. Dios Padre vino al seno de mi madre, María, me invitó y yo me quedé para siempre con ella, engendrado en el vientre de ella, y por la acción del Espíritu Santo se realizó esta obra. Y dice Jeremías 1:4 al 10, desde el seno materno te tengo consagrado y te conozco, y no tengas miedo, porque te he llamado a ser profeta de las naciones. Yo te enviaré y tú irás, a donde quiera que tú vayas, yo estaré contigo, a donde tú quieras, a donde yo te envíe, e irás y dirás todo lo que yo te he dicho. Jesús nos va a revelar la clave de cómo estos textos de Génesis 19:6, del libro de los Hebreos 4 y 5 capítulo, nos va a ir revelando, así como el capítulo 4 y 5 de los Hebreos, al igual que el pasaje del Getsemaní, o aún este pasaje también que nos ayuda a recordar cuando Jesús está en la transfiguración, que Dios dice: este es mi Hijo amado en quien me complazco, escúchenlo. Dios Padre le está diciendo a la humanidad: este es el sacerdote
por excelencia, a quien yo he llamado para que sea sacerdote, profeta y rey. Y Él sea para ustedes el modelo del nuevo sacerdote de acuerdo al rito de Melquisedec. Y tenemos el otro texto hermoso cuando Jesús, antes de salir del Jordán, o en el momento de que sale, mejor dicho, viene el Espíritu Santo, se posa en él y lo guía al desierto, y se escucha una voz: este es mi Hijo, en quien me complazco. El Padre está ofreciendo al Hijo para que tú y yo veamos cómo el Padre ofrece al Hijo por la salvación de la humanidad. Tenemos el modelo en el Antiguo Testamento cuando el mismo Abraham, Dios lo llama a que sacrifique a Isaac. ¿Y cómo se va al monte a sacrificarlo? Y estando ya para sacrificarlo después de que había hecho el altar, el mismo Isaac le dice: papá, sé que vamos a hacer un sacrificio a Dios. ¿Y dónde está el cordero? Dice: no te preocupes, Dios va a prever. ¿Y qué sucede? Cuando prepara el altar, está a punto de hacer el sacrificio, el mismo Abraham, y Dios le dice: Abraham, Abraham, porque has sido fiel a Dios, te voy a anunciar que tú serás el padre de todas las naciones. Y dice: levanta los ojos al cielo y te bendeciré como las estrellas del cielo. Y dice: y baja tu mirada a la tierra y te bendeciré como las arenas del mar. Y de la genealogía de tu hijo vendrá el Salvador. Es decir, allí es una cosa bellísima. En ese momento, Dios Padre prevé el cordero que está en la maleza, y entonces toma el cordero que Dios le envía a Abraham y hace aquel sacrificio. Y entonces Jesús nos va a decir: yo te ofrezco mi cuerpo y te ofrezco mi sangre, no como los machos cabríos anteriores, que solamente los usaban cada año para sacrificarme. Yo quiero ofrecer mi sangre, mi cuerpo, como expiación total y única para redimir a mis hermanos. Yo estoy aquí, Padre, para llevar a cabo ese plan que tú siempre has tenido desde toda la eternidad. Llegó el tiempo de llevar a cabo este momento, y voy a hacer todo lo imposible para llevar a cabo tu voluntad. ¿Y qué sucede? Déjenles digo dos ejemplos antes para seguir. Cristo tenía 13 años cuando va al templo de Jerusalén. Y en esos pequeños años descubre una frase: me voy a quedar para yo definirme, ya me quiero quedar para hacer la voluntad de mi Padre. Y Jesús ya a los 13 años quería quedarse en el templo. Se pierde 3 días y al tercer día la Virgen María lo encuentra. Y le dice: ¿por qué te quedaste? Y él responde, dice: ¿no sabías tú que tengo que hacer las cosas de mi Padre? María, yo me imagino que le ha haber pegado con todo en su persona, en su orgullo, en lo demás, como madre, y la dejó callada. Pero María responde: sí, sí, pero tienes que entender una cosa, que no es cuando tú, sino cuando Él. Esa frase es la misma que Jesús le dice a Concepción: de aquí en adelante no es cuando tú quieras, sino cuando yo. No donde tú, sino donde yo. No con quien tú, sino con quien yo quiera. No a las horas que tú quieras, sino a las horas que yo quiera. No en el modo que tú quieras, sino en el modo que yo quiera. ¿Qué hiciste tú como esposo y esposa cuando te casaste? De ahí en adelante dijiste: de aquí en adelante yo renuncio a mi voluntad, por el amor a ti. No cuando yo quiera, sino cuando que tú quieras. Y cuando tú quieras, también yo quiero. Por eso, ustedes como esposos deben incrementar continuamente el diálogo. ¿Para qué? Para que tú le expreses tus quereres y él exprese su querer, y busquen el querer de los dos y sean uno. No hagas las cosas: ahora lo voy a hacer a tu manera, mañana las a mi manera. No, busquemos el máximo bien ante el mínimo mal. Y busquemos complacernos. Si tú tienes una etapa de tu vida donde el otro decide casi regularmente por ahí irse, qué bueno, pero va a llegar otra etapa donde tú, como esposo o como esposa,
vas a definir más las cosas. Y esto es interesante. Te voy a dar un ejemplo para que me entiendas esto. Cuando tú estás casado, los primeros años de tu matrimonio, quien gobierna, quien dirige, quien dice las cosas como deben de ser, hasta la comida, es tu esposo. Cuando llegan los hijos y empiezan los hijos a llegar, ya el esposo deja de decir las últimas palabras, la que va empezando a tomar la palabra es la esposa. Y en ese momento ya no eres tú, como diciendo, es mi capricho, no, es el máximo bien ante mi esposo y ante mis hijos. Y esto es lo que debemos hacer. Y la presentas a tu esposo, ¿sabes qué? He visto este problema con esta situación, este tipo de realidades, necesitamos que hacer esto, ¿cómo ves? Y te dice tu esposo, como tú quieras. Creo que está bien, hagámoslo. Cuando tú platicas con tu esposo las opciones que tú tienes y planteas después el discernimiento, lo único que tu esposo te dice, me hago uno contigo y que se haga uno el amor. Y hagamos las cosas. Si vas a definir la escuela de tus hijos, si vas a definir los zapatos, la ropa, la camisa, el pantalón, o si vas a definir la aseguranza, el doctor, o vas a definir la medicina, o vas a definir las vacunas, o vas a definir la educación, o vas a definir si lo dejas o no, que vaya a visitar un amigo, si le compras un juguete o no, tú como mujer, como madre, es la que empieza a tomar un lugar muy importante en casa. Pero siempre te invitaría a que tomes en cuenta a tu esposo para que evites problemas adelante. Esto es lo que creo yo que debemos ir descubriendo en nuestro proceso. A la medida que tú entiendes, como esposo o como esposa, que hay movimientos nuevos, vas a entender la otra parte que va a empezar a pasar. Cuando tu hijo empieza desde recién nacido hasta la edad de 5 años, tú gobiernas tu casa y la educación y todo lo que tiene. Cuando tu hijo empieza a entrar de los 5 años a los 12 años, es cuando empieza a definir su sexualidad. Cuando llegan de los 12 a los 20, es cuando se define totalmente su orientación sexual. Y su orientación sexual está desde que nace. Y desde ahí tienes que empezarlo a enfocar. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque su modo de relacionarse está en los sentimientos, emociones, pasiones, gusto, forma de ser, manera de pensar, forma de amar, carácter, personalidad, manera cómo reflexiona, cómo analiza, cómo hace las concepciones, cómo usa su sentido común, cómo usa sus diferentes sentidos físicos y cómo va integrando sus emociones, sus deseos, sus frustraciones, sus cansancios, sus fatigas. Desde ahí empieza ese proceso. Y si tú no le das a tu hijo la autoridad de que opine si le gusta o no, en especial cuando va a comprar unos zapatos y tú quieres unos zapatos y él quiere otros, pero los zapatos que tú le quieres poner son muy cómodos para su pies porque tiene pie ancho y él los quiere un poquito distintos, aunque sean tenis, no tienen la anchura que tienen los zapatos que tú le quieres comprar. Pero ¿cuál es el punto? El punto aquí, si él te dice, mamá, eso es lo que quiere, déjaselo que lo quiera en un momento determinado y dale los argumentos y dile, tú tienes el pie plano y tienes el pie ancho, necesitas estos zapatos para que camines bien, si no de otra manera vas a empezar a tener ampollas, vas a tener callos, a empezar a distorsionar tu pie. Y más adelante vas a tener problemas con la columna vertebral. Y una vez que tú expliques eso y te dice tu hijo, no importa, si lo quiero tener, ya la responsabilidad ya no es tuya, es de él. Te voy a hacer un ejemplo. ¿Qué pasó cuando tú empezaste a poner tacones? Tu mamá te decía, ay hija, esos tacones no van contigo. Mira nomás, ese tipo de modo de pisar, te vas a romper los talones, te vas a quebrar un talón. ¿Y qué dijiste tú? No le hace que me lo quiebre, pero me quiero ver más alta, me quiero ver más que tenga más personalidad, me quiero sentir que también soy así, así, así. Y tú le diste un montón de argumentos y al final de cuentas, ¿qué te dijo tu madre? Haz lo que quieras. Y de mí te acuerdas, esos tacones te va a causar que las rodillas empiecen a desajustar, que la columna vertebral no te vas a empezar a tener dificultades. ¿Qué dijiste tú? No me importa.
¿Y qué dijiste después? Si le hubiera hecho caso a mi mamá, pero bueno, y es otra cosa. Este es el diálogo, este es el movimiento. Voy a hacer cómo poder buscar la manera de complacerte. Si eso te complace, deja que viva Él las consecuencias de sus acciones. Así como Jesucristo va a vivir las consecuencias de ser hijo. Una vez que Cristo le dice a la Virgen María, ¿no sabías tú que tengo que hacer la voluntad de mi Padre? Dice, ¡ah, se me había olvidado! De aquí en adelante te voy a empezar a trinear, y entonces le empieza a decir a San José, vamos ayudándole a que este muchacho desde esta edad de los 13 años empiece a ser responsable de su vida, empieza a enseñar a trabajar, a responsabilizarse, a cortar madera, a medir madera, a hacer sillas, a hacer mesas, a hacer lo que tenga que ser, para que él empiece a tener desde ahorita una responsabilidad y empiece entonces a elaborar. Y hay que pasarnos más tiempo para que él estudie mejor la Torá y el Pentateuco y vaya entendiendo las leyes y las costumbres y las tradiciones del pueblo, porque necesita que ya saber todos estos conceptos para que las vaya analizando y vaya haciendo sus concepciones para que se defina en su misión. ¿Y qué pasó? 17 años Jesucristo pasó en silencio hasta que llegó el momento. ¿Saben quién lo introdujo? Su mamá en las bodas de Caná. Le dijo, ahora sí, es el tiempo. Es como cuando tú le introduces a tu hijo y te dice, mamá, yo me quiero ir a la universidad. Y te le dices, tu hijo me está costando y me va a costar, pero quiero irme a esta universidad. Dices tú con tu esposo, esta es la herencia. La herencia que le vamos a regalar es que él se vaya a la universidad y si él no la aprovecha, es su problema. De ahí en adelante, él tiene que ver por su vida. Si él quiere la universidad o quiere el trabajo antes de tiempo. Y él se lanza y se va. En el momento que tu hijo se recibe, en ese momento descubre, tengo estos dones, con estos carismas, con estos conocimientos, con esta ciencia y con esta profesión. De aquí en adelante voy a proyectar mi ser desde esta manera. Y esto es lo que tienes que entender. Algunos de nosotros, por lo que quieran, empezamos nosotros a trabajar temprano porque tuvimos una formación muy sencilla, no tuvimos papás que tuvieran diferentes medios y desde muy pequeños trabajábamos y estudiábamos. Y algunos de nosotros llegamos a un estudio que no pudiéramos, pero llegamos al estudio que más nos pudieron ofrecer nuestros papás. Y gracias a ese estudio, tú ahorita estás donde estás. Eres un buen constructor, cocinero, madre de casa, eres mecánico, eres a veces plomero, a veces eres arquitecto, a veces eres ingeniero, a veces eres simplemente un constructor y tienes un montón de variedades de conocimientos y así le sirves tú a Dios. Y aquí es donde viene el tercer mensaje. Y este tercer mensaje nos debe de llevar a nosotros a ir entendiendo también la manifestación. Nuestro Señor Jesucristo, después que empieza su misión, va a entender una cosa y la Virgen María le dice, ahora sí, de aquí en adelante, lleva al cabo el plan de la salvación del Padre. Y el plan de la salvación del Padre es que estos hombres no tienen vino. Y tú sabes cómo. ¿Qué debes de hacer? ¿Y qué es lo que hace? Jesús ordena a aquellos hombres que llenen las tinajas y viene la bendición. Y desde allí empieza a entender Jesús que hay que obedecer al Padre. ¿Saben a quién obedece? A su madre, a la Virgen María. Por eso Jesucristo, al final de su ministerio, ¿sabe quién está al pie de la cruz? Está su madre. Está su madre a su lado. Y por eso Jesús, ¿qué sucede en el monte del Getsemaní? Cuando está Jesús en el monte del Getsemaní, ya terminó su misión, ya les explicó a los discípulos su teología, su filosofía y sobre todo su doctrina. Ya les explicó, y si quieres tú entender esta doctrina, está en el capítulo 13, 14, 15, 16 y 17 de San Juan. Si quieres entender la doctrina de Jesucristo, cómo poderla vivir, te invito a que los leas. En el capítulo 13, 14, 15, 16 y 17 vas a llenarte de un montón de conocimientos. ¿Cómo entender esta frase? Yo no he venido aquí a hacer mi voluntad, sino a hacer la voluntad de mi Padre. Cuando tú te casaste, tú no te casaste para que el otro hiciera tu voluntad, tú te casaste por amar. Y en el amor ibas a renunciar libre y voluntariamente a hacer lo que el otro se disponía a realizar. Y esa es la felicidad.
y lo has hecho bien. Nomás que requiere ahorita de mejor organización. Por eso si ahorita te sientes cansado, fatigado y agobiado y exhausto y estás harto de tu viejo, ¿por qué? Porque tu viejo lo ves gordo, que ya tiene un montón de enfermedades, está cansado, es regañón. Yo te invitaría a que vayas como va Jesús al Getsemaní. ¿Y saben qué pasó con Jesús en el Getsemaní? Después de que hace toda la evangelización, les explica su doctrina, les deja los mandamientos a los discípulos, se da cuenta que uno de ellos lo va a traicionar, el otro lo niega y los otros 10 se van a ir. Jesús descubre eso y se va a hacer oración. Dice, esto no lo puedo vivir, solo necesito ir con mi papá. Y se va al monte de los olivos. Se lleva a los 11, deja 8 cerquitas de él y a otros 3 más cercas de él. A Pedro, Santiago y a Juan los invita a que estén con él en una oración. Pero ¿saben qué hicieron? Y Jesús les dice a ellos, tengo el alma con un dolor inmenso. Es lo que tú estás sintiendo ahorita como esposo y esposa después de 15 o 20 o 30 o 40 o 50 o 60 años. Dices tú, estoy hasta aquí. Estoy harta, en otras palabras, estoy cansada, estoy fastidiada. ¿Saben qué hizo Jesús? La palabra que hizo Jesús dice, tengo en mi alma un dolor inmenso. En otras palabras, diríamos psicológicamente, está frustrado, cansado, fatigado, agobiado, deprimido. No en el sentido negativo, no. Es que el alma está sintiendo todos los cambios de cansancio, de que después de que ha hecho todo, los mismos discípulos no lo entienden. Como humano, Jesús está frustrado. Si tú estás frustrado en este momento con tu familia, con tu esposo, con tus hijos, no te quedes ahí. Ofrécelo a Dios, así como cuando vas al baño y tienes muchas ganas de hacer del baño, ¿te las aguantas? No, te vas y cuando tú sueltas aquello al baño, sientes una liberación, sientes algo como que se descargó y ¿qué pasa? Todo el sistema nervioso, descansas. Así es lo que debes hacer ahorita en este día o mañana o pasado. Organízate y decir, voy a estar en oración y voy a soltarle a Dios y voy a llorar con Él, así como lloró Jesucristo. Cristo sudó del cansancio y de la fatiga, de la tensión y de aquella presión que estaba experimentando. Sufrió y los vasos sanguíneos de su cuerpo explotaron. Sangre brotó de su cuerpo que está cansado. Así estás tú. Ahorita no ves que hasta tienes un montón de espinillas y esas espinillas son los vasos que ya estás con tanta tensión. Antes de que te pegue un derrame cerebral, antes de que te pegue un stroke, vete a la oración y descarga así como cuando vas al baño y descárgate con Dios. Y si le quieres gritar y le quieres decir lo que quieras, díceselo. Díceselo, así se lo dijo Jesús. Padre, si es preciso de mí, quita de mí este cáliz. Y dice, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí es donde cambió todo. Si tú ahorita en este momento dices tú, estoy cansada, fatigada y agobiada y estoy harta, ya no quiero estar aquí, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Dios te va a decir, te recuerdo una cosa, que te amo. Ámame así. Así ámame. Así como tú estás sintiendo este dolor, esta angustia, esta desesperación, así la sintió mi hijo y así la siento yo místicamente en ti y en él. Así ámame. Y el padre le respondió al hijo, hijo, recuerda a lo que fuiste. Fuiste a hacer la redención. Y la redención consiste en que te niegues a ti mismo, mueras a ti mismo y resucite yo en ti. Ya no vives tú en ti, tú vives en mí y yo en ti. Por eso la frase y el texto de Jesús que le dice, mi Padre está en mí, yo en Él. El que me ve a mí, ve a mi Padre. Es lo mismo que dijo el mismo Pablo en la carta a los Gálatas 2, 19, 20. Ya no soy yo quien vivo, sino es Cristo quien vive en mí. Es lo mismo que tú le dijiste o análogamente o metafóricamente le dijiste tú a tu papá. Ya no puedo vivir sin mi novio. Ya me tengo que casar. Y así le dijiste tú a tus papás como papá me puede ir conmigo porque voy a pedir a fulana de tal. ¿Por qué te vas a casar? Porque la amo.
Ya no puedo vivir sin ella. Ella la traigo ya hasta en los tuétanos. Y eso es lo que pasó. En ese momento del Getsemaní es lo mismo que tú experimentaste cuando te casaste. Y ahorita probablemente necesitas que volver a renovar. Por eso nuestro Señor le dice a Concepción, por medio de esta cruz, renuévala en la Trinidad, tu corazón. Renuévala en la Trinidad. Y por eso Concepción se vuelve cada vez más consciente y más profunda en este proceso. A partir de la encarnación mística, Concepción tuvo plena conciencia de este carácter sacerdotal, de su vocación personal y de su misión en la iglesia. Para mí vivir es Cristo. Ya no soy yo quien vive, sino es Cristo quien vive en mí. Por eso cuando tú te ibas a casar, te llegaron otros pretendientes y te llegaron otras personas y te dicen, qué guapa, yo doy la vida por ti, te tengo, casa te tengo. ¿Y qué dijiste? Aunque me tengas el cielo ya lo tengo. ¿Sabes por qué? Porque estoy enamorada de aquel. Pero ese cuate, ¿qué te ofrece? Lo que tú no me ofreces. Me ofrece el amor que tú no tienes. Tú tienes cosas. Tú tienes carro, tú tienes dinero, tú tienes vestidos, tú tienes paseos, tú tienes lujos, tú tienes un protocolo que más adelante me va a costar la cárcel de mi alma. Yo no quiero estar encarcelada. Yo no quiero vivir en una cárcel de oro que no pueda salir a ningún lado porque me vas a tener desconfianza. Muchas gracias. Yo prefiero vivir comiendo frijoles y haciendo del istamal las tortillas y levantarme a las 5 de la mañana y empezar a tortearle a mi viejo, porque yo sé que el tortearle le voy a decir a mi viejo, me entrego a ti en este momento para complacer al Padre en el Hijo por la acción del Espíritu Santo, y cada vez que te comas esta tortilla o la comida o la tortilla que viene o la comida que te hago, me estás comiendo a mí y yo a ti. Yo me hago uno en ti y tú te haces uno en mí cuando reconoces la comida que ha hecho yo con amor. ¿Y qué pasa cuando se come tu viejo la comida? Cuando llega la hora del lunch, abre aquello y la primera cosa que dice, huele el perfume de mi esposa. ¿Y sabes cuál es el perfume tuyo? El sazón, el aroma que sale de allí. Y el sazón está en el modo como tú usas la manteca o el aceite de olivo o el aceite regular o el aceite de cual sea. Y cuando ve aquello y agarra las tortillas o el burrito y se lo pone en la boca y la primera mordida dice, ¡ay vieja, qué bueno está! En ese momento tu viejo te dice, donde quiera que tú estés, yo estoy contigo y tú estás en mí. Y donde quiera que estés, este taco que yo me estoy comiendo a ti a besos, decimos nosotros. Así es lo que hace. Se dice que el amor entra ¿por dónde? Por la boca. Esto es lo que hace nuestro Dios. Dios entró en el seno de María, se hizo uno de nosotros, tomó nuestra condición, sufrió 33 años y meses y después, estando al final de su vida, le dice al Padre, quiero ofrecerme por amor a mis hermanos. ¿Y sabe dónde lo dice? Jesús, estando crucificado, le dice, papá, no les tomes en cuenta a mis hermanos el pecado. Te pido perdón por ellos. Toma mi cuerpo y mi sangre y haz que este cuerpo y esta sangre sea la redención de ellos. Y dice Concepción algo hermoso en este texto que viene. Dice algo hermosísimo, dice, en la medida de nuestra unión con Cristo participamos de su vida y Cristo crece en nosotros a medida que nosotros desaparecemos. Debemos tomar a Cristo como modelo, pero cada alma, cada santo reproduce a Cristo en los diferentes aspectos. El secreto de los diferentes directores espirituales está en descubrir cómo se debe cada cristiano imitar a Cristo. Por eso tenemos diferentes espiritualidades y diferentes sacerdotes y diferentes estilos de celebrar y diferentes modos de predicar y diferentes carismas de proyectar el amor de Dios. Y por eso también tu esposo es único y yo soy único y cada uno de nosotros es único. Y aquí es donde está la clave. La clave es cuál es la espiritualidad que tú como esposo y como esposa Dios te está regalando. Que va compaginada con tu forma de ser, manera de pensar, forma de amar, forma concreta de relacionarte, tu carácter,
tu forma concreta de hacer los análisis internos y externos, cómo manejas el sentido común y también tu profesión, tus estudios y tu vocación. Tu profesión es una, que puedes ser arquitecto, ingeniero, agrónomo, mecánico, automotriz o mecánico regular, mecánico aún de las ciencias matemáticas, que ahorita hay hasta para eso hay eso, o eres topógrafo, ingeniero, doctor, enfermera, o eres cardiólogo, o eres... Tu profesión la debes de usar como medio para unirte con Dios. Y si vas a hacer una operación del corazón, vas a hacer una receta, o vas a ver a un paciente, vas a ir al hospital, o vas a ir a su casa, vas a ir a donde tienes que usar cada acción para unirla al Padre, para complacerlo a Él en Cristo por la acción del Espíritu Santo. Y eso decirle, Señor, te ofrezco estas horas por el paciente que voy a ver para salvarlo. El doctor es la imagen más cercana de Dios, cómo salvar las almas. ¿Saben por qué? Porque el doctor, cuando hace las operaciones del corazón, él está en ese momento ante la vida y la muerte y no sabe si el resultado de lo que saca va a ser siempre la vida. Y el doctor es el sacerdote por excelencia que experimenta cuando está Cristo en la cruz, al igual que el sacerdote cuando está absolviendo los pecados y está sacando de un momento de crisis o de una liberación o de un espíritu malo o de un exorcismo a una gente. En ese momento estamos nosotros como Jesucristo liberando a la persona de la muerte y dándole vida. Y el sacerdote es lo que hace. Jesús va a sacar de la crucifixión la salvación. ¿Saben por qué? Porque se ofreció por tus pecados y por los míos. Y estando en eso, recoge toda la miseria del hombre, la lleva a su corazón. Y el altar, ¿saben cuál es? La cruz. Por eso la cruz del apostolado es el altar. La cruz grande es la humanidad. Es decir, desde mi humanidad me ofrezco, Padre, a ti, por medio de este signo que estoy yo crucificado, que es la crucifixión, te ofrezco y te digo que mi altar lo ofrezco. En él mi cuerpo y mi sangre, para que perdones a mis hermanos. Esta primera conclusión nos va a llevar a entender algo hermosísima. Y te voy a invitar para que descubramos también la segunda. Y la segunda conclusión dice Concepción en diciembre 28 de 1923. La unión con Cristo como modelo es la de vivir de su vida, tomando su parecido. Unas almas tienen que modelarse con Cristo niño, otras con Cristo eucarístico, otras con Cristo crucificado. Yo debo modelarme con Cristo bajo los dos aspectos que son la misma cosa. Cristo sacerdote, subraya ella, y Cristo crucificado. En todas partes, Él es el sacerdote con relación a la cruz. El aspecto más grandioso de Cristo es su sacerdocio, que tiene por centro la cruz. La Eucaristía y la cruz es un mismo misterio. Este es hermoso. Debemos entender una cosa muy interesante. Fíjense, hay gente que se ofrece como persona que trabaja con los animales. Aquellos vaqueros que huelen, hermanos, y su penetración de lo que huelen los animales se los llevan ellos en la ropa. Y saben una cosa, hay madres de familia que son esposas de los vaqueros y ellas se acostumbran al olor. Y a ellas ya no les afecta absolutamente ni el olor, ni que su esposo no se bañe o se bañe. No les afecta absolutamente ni los diferentes colores o sabores, aun cuando están lavando la ropa que está llena a veces de estiércol. Ellas se acostumbran, la madre y el esposo se acostumbran a vivir esa espiritualidad de ranchero, o de vaquero, o de ordeñar. Otros se acostumbran a ser campesinos, y los olores de la tierra también se los lleva el cuerpo. Y a veces se penetra de acuerdo a las diferentes frutas o legumbres que tú estás cultivando. O aún los mismos carniceros que tienen las esposas se acostumbran a oler
los olores de los animales, de la carne, se penetra. Esa es la espiritualidad de las madres o de los esposos en eso. O los maestros se acostumbran a ser pensadores, a estar diario catrinas, a andar con un estilo, y la esposa se tiene que ofrecer y ofrecer para lavarle, para plancharle, para tenerlo al centavo. Hay espiritualidades, hay madres de familia que se acostumbran, y esa es su espiritualidad, a hacer tortilleras, que están torteando en los restaurantes. Otras están cocinando, otros están limpiando, otros están trabajando como recibiendo a la gente para llevar los carros a los estacionamientos. Esas son espiritualidades. Por eso no te debes de marginar de que yo quiero hacer. No, trata de estudiarte tú quién eres para que profundices en tu misterio de tu ser sacerdote único y irrepetible. Y en esta tercera conclusión está esta bellísima bendición que dice el mismo San Pablo a la carta a los Filipenses 2:8. Cristo se rebajó hasta someterse incluso a la muerte. Y nos dice Isaías 53:7, maltratado voluntariamente se humillaba hasta someterse incluso a la muerte. Cristo. ¿Y qué es lo que pasa tú como madre? ¿Cuántas veces tú no te has puesto a la muerte? ¿Y sabes cuándo? Te voy a decir un ejemplo muy, muy concreto. Cuando tienes los partos. En los partos, tú no sabes, como madre, si vas a sobresalir o no. Pero tú lo has logrado. Los partos para ti como madre han sido los ejemplos más claves donde tú mueres y tu hijo vive. ¿Y qué sucede en el parto? Tú lo vas experimentando en cada hijo que has tenido. Tú vas muriendo y muriendo para que tu hijo viva. Por eso dice Jesús, ya no soy yo quien vive, sino es yo quien vivo en él. Ya no soy yo quien vivo, es mi Padre que vive en mí. Esta es la bendición de Jesús, que hay que agradarle al Padre. ¿Cómo le agradas tú al Padre en este momento? Para terminar, ¿cómo le estás agradando? ¿Tú estás siendo feliz en este momento o no? ¿Con tu esposo? ¿Por qué no? ¿Qué te está faltando? Si te está faltando relación, diálogo, encuentro, mejores léxicos, ese es el tiempo, este es el tiempo. No te estés perdiendo el tiempo en estar renegando de que él no ha hecho lo que tenía que. Ya no lo hizo, no lo va a hacer, lo puedes hacer. Este es el tiempo de hacerlo. Este es el momento de poder entender que es tiempo nuevo, es una vida nueva, es el momento nuevo de tu existencia y la clave de tu vivir. Esta es la vida y la gracia de tu nuevo nacimiento. De aquí en adelante voy a aceptar a mi esposo con todos sus errores. Ese es él, no soy yo, es él. Yo quiero que sea así, pero nunca lo va a hacer porque no es él, tú, ni tú él. Tú eres tú, pero sí lo puedes integrar tú a él, en ti, y tú en él. Enséñale tú como madre. Tú tienes más habilidades. ¿Sabes por qué? Porque los partos que has tenido, si ha sido 1, 2 o 3 o 4 o 5, esos te han mandado cada vez más información, más conocimientos, más ciencia de cómo debes morir a ti misma para que el otro viva. Pero dile a tu esposo también que puede ser mejor, que tú vas a luchar para que él sea, pero que también él tiene que trabajar. ¿Saben por qué? Porque eso fue lo que le dijo el Padre. A ti te toca dar la vida por tus hermanos. Esa es tu responsabilidad. Te espero en el cielo. Yo estaré contigo. ¿Y qué es lo que sucede? Le dice el Padre. Y no solamente estaré yo en el cielo, bajaré contigo y estaré contigo en este camino al Calvario. Dice Jesús, entonces sí, así me voy contigo, vámonos. Jesús se levanta y dice, ahora sí, vámonos. Y cuando llega Judas, dice, ¿a quién buscan? A Jesús, yo soy. Cuando Cristo dice, yo soy, vámonos para abajo. Todos cayeron al suelo. Jesús recobra su identidad divina. ¿Qué es lo que te quiero dar a entender cuando tú vayas a la oración? Te despejes, te desahogues, le grites a Dios, te descargues, le digas a Dios, aquí te tengo todo, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Dile a tu esposo, me caes esto, estoy cansada, estoy fastidiada. Y una vez que se lo digas, que grites y descanses y dile al final, pero así te amo. Así te amo.
y quiero amarte mejor. Y te va a decir tu esposa, pero ya no te quejes tanto. Eso es parte de mi ser, que tengo que aprender cómo canalizar mejor mi existir. Ayúdame. Ayúdame para que no me enoje tanto. Ayúdame para ser mejor. Ayúdame para hablar mejor. Ayúdame para entenderme mejor. Ayúdame. Dile a tu esposo que es importante, a tus hijos que son importantes, o a tu mamá o a tu papá. No te quedes simplemente con el taco en la boca. Compártelo. ¿Qué hacías tú cuando te voy a dar un ejemplo clarísimo? Tú cuando andabas de novio traías el chicle, le querías dar un beso a tu novia, te lo sacabas. Muchas veces el chicle se lo pasabas y ella se te lo pasaba a ti, ¿o no? ¿Qué hacías tú cuando te ibas a tomar un refresco? Ella tomaba del mismo refresco, agarraba un popote tú y agarraba el otro popote él, ¿o no? Se pasaban la saliva, se pasaban los virus. Y andamos nosotros ahorita preocupados por el virus, que no, hombre, nosotros ya no los pasábamos desde antes. Dile a él así. Esto es lo que tienes que ir descubriendo. Cómo hacerte decirte a ti. Cómo volver otra vez al primer amor. Hagámoslo. Por eso el Padre le recuerda a Jesús. Recuerda que tú has ido a la tierra a hacerme imagen. Este es hermosísimo y bellísimo. Dice también algo hermoso el Padre Pío XII en su número, en el documento de 1947, en las páginas 552, 553, el documento AAS 39, Cristo, sacerdote y víctima, escribe esto y termino. Cristo es ciertamente sacerdote, esta es la tercera conclusión, pero lo es para nosotros, no para sí mismo, ya que Él en el nombre de todo el género humano presenta al Padre eterno las aspiraciones y sentimientos religiosos de los hombres y mujeres. Es también víctima, pero lo es igualmente para nosotros, ya que se pone en lugar del hombre pecador. Por eso aquella frase del apóstol, tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús, exige de todos los cristianos que en la medida de las posibilidades humanas reproduzcan en su interior las mismas disposiciones que tenía el Divino Redentor cuando ofrecía el sacrificio de sí mismo, disposiciones de una humilde sumisión, de adoración a la suprema majestad divina, de honor, alabanza y acción de gracias. Les exige asimismo que asuman en cierto modo la condición de víctimas, que se nieguen a sí mismos conforme a las normas del Evangelio, que espontánea y libremente practiquen la penitencia arrepintiéndose y expiando los pecados. ¿Cuántas de ustedes, madres de familia, dicen la ropa sucia se lava ¿dónde? En casa. ¿Es expiar pecados ahí? Es decirle a los, no te metas en esto, estos son pecados míos, estos son errores de casa, nosotros los lavamos, no te metas aquí, no vengas aquí a traer y llevar, vete. Yo me acuerdo que mi mamá cuando tenía dificultades con mi papá me decía, cállese, estas cosas son entre su padre y yo, no es de usted, váyase para afuera. Sencillamente, agrega el Padre Pío X, exige finalmente que todos unidos a Cristo muramos místicamente en la cruz, de modo que podamos hacernos nuestra aquella sentencia de San Pablo, estoy crucificado en Cristo, y ya no soy yo quien vive, sino es Cristo quien vive en mí. Vivo de la fe en el Hijo de Dios, que me amó hasta entregarse por mí. Vivo yo, pero no yo, sino Cristo vive en mí, que me amó hasta que entregarse por mí. Si tú empiezas a amar a tu esposo a la medida que Cristo te ama, ya resolviste tus problemas de la pandemia. Ya resolviste tus problemas de depresión, de cansancio, de fatiga, de que no tienes comida, de que no vas a poder pagar la renta, no tienes trabajo o estás en una situación X o Y. Si tú entiendes ahorita esto, te acabas de liberar de tus problemas. Que el corazón de Jesús te bendiga y que el Espíritu Santo te llene de su paz y digamos esta
secuencia. Ven Espíritu Santo, envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven Padre de los pobres, ven dador de los dones, ven luz de los corazones. Consolador magnífico, dulce huésped del alma, suave alivio. Lava lo que está sucio, riega lo que está seco, sana lo que está enfermo, doblega lo que está rígido, calienta lo que está frío, endereza lo que está desviado. Da a tus fieles tus 7 sagrados dones. Dales el premio de la virtud, dales la felicidad eterna. Amén. Oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante y en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones. Sé mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reserva a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transfórmame con María y en María en Cristo Jesús, para gloria del Padre y salvación de los hombres. Amén.